¿Quién domina el mundo? De Noam Chomsky. Capítulo 4. La mano invisible del poder. El levantamiento democrático en el mundo árabe ha sido una espectacular muestra de valor, dedicación y compromiso de las fuerzas populares, que ha coincidido de manera fortuita con un notorio levantamiento de decenas de miles de personas en apoyo de los trabajadores y la democracia en Madison, Wisconsin, y otras ciudades de Estados Unidos. No obstante, si las trayectorias de las revueltas en El Cairo y Madison se cruzaran, se dirigirían en direcciones opuestas. En El Cairo, hacia la conquista de derechos fundamentales negados por la dictadura egipcia. En Madison, hacia defender derechos que se habían ganado en luchas largas y duras y que ahora se atacan gravemente. Cada una de estas revueltas es un microcosmos de tendencias en la sociedad global, que sigue caminos variados. Sin duda, habrá consecuencias de largo alcance de lo que está ocurriendo tanto en el corazón industrial en decadencia del país más rico y más poderoso en la historia de la humanidad, como en el lugar que el presidente Dwight Eisenhower llamó la zona estratégicamente más importante del mundo. Una fuente estupenda de poder estratégico y probablemente el premio económico más cuantioso del mundo en el campo de la inversión extranjera, en palabras del Departamento de Estado en la década de 1940. Un premio que Estados Unidos pretendía mantener para sí y sus aliados en el nuevo orden mundial que se desplegaba entonces. A pesar de todos los cambios ocurridos desde esa fecha, hay muchas razones para suponer que los responsables políticos de hoy suscriben el juicio del influyente asesor del presidente Franklin Delano Roosevelt, Adolf A. Berle, quien defendía que controlar las incomparables reservas de energía de Oriente Próximo proporcionaría un control sustancial del mundo. En la misma medida, creen que la pérdida de control amenazaría el proyecto de dominación global de Estados Unidos, que se articuló claramente durante la Segunda Guerra Mundial y que desde entonces se ha mantenido ante los cambios fundamentales en el orden mundial. Al estallar la guerra en 1939, Washington anticipó que cuando acabara Estados Unidos tendría una posición de poder apabullante. Durante los años de la guerra, se reunieron autoridades del Departamento de Estado y especialistas en política exterior para diseñar los planos del mundo de posguerra. Delinearon el área grande, el territorio que Estados Unidos debía dominar y que abarcaba el hemisferio oeste, el lejano oriente y el antiguo imperio británico con sus recursos energéticos de Oriente Próximo. Cuando Rusia empezó a destruir el ejército nazi después de Stalingrado, los objetivos del área grande se extendieron a la mayor parte posible de Eurasia, al menos su núcleo económico de Europa Occidental. Con el área grande, Estados Unidos mantendría un poder indiscutido, con supremacía militar y económica, al tiempo que garantizaba la limitación de cualquier ejercicio de soberanía por parte de estados que podrían interferir con sus planes globales. Pronto se pusieron en práctica estos cuidadosos planes de guerra. Siempre se fue consciente de que Europa podría seguir un camino independiente y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, se concibió en parte para contrarrestar esta amenaza. En cuanto el pretexto oficial para la OTAN se disolvió en 1989, la organización se expandió hacia el este, rompiendo las promesas que se le habían hecho verbalmente al dirigente soviético Mikhail Gorbachov. Desde entonces, la OTAN se ha convertido en una fuerza de intervención dirigida por Estados Unidos, con un ámbito más amplio, como explicó el secretario general de la Alianza, Jaap de Hoop Scheffer, quien en una conferencia de la organización manifestó que las tropas de la OTAN
tienen que proteger los oleoductos y gasoductos que se dirigen a Occidente y proteger las rutas marítimas usadas por los petroleros y otras infraestructuras cruciales del sistema de energía. La doctrina del área grande autoriza la intervención militar a voluntad. Esa conclusión la formuló con claridad el gobierno de Clinton, que declaró que Estados Unidos tiene derecho a usar la fuerza militar para proteger el acceso sin restricciones a mercados, suministros de energía y recursos estratégicos clave, y debe mantener enormes fuerzas militares desplegadas en avanzada en Europa y Asia para moldear la opinión de la gente sobre nosotros y los sucesos que afecten a nuestra subsistencia y seguridad. Esos mismos principios rigieron la invasión de Irak. Cuando empezó a ser indudable que Estados Unidos había fracasado en el intento de imponer su voluntad en Irak, los objetivos de la invasión ya no pudieron ocultarse detrás de una bonita retórica. En noviembre de 2007, la Casa Blanca hizo pública una declaración de principios que exigía la permanencia indefinida de fuerzas estadounidenses en Irak y el compromiso de ese país de privilegiar a los inversores estadounidenses. 2 meses después, el presidente Bush informó al Congreso de que rechazaría la legislación que pudiera limitar el estacionamiento permanente de fuerzas estadounidenses en Irak, o que Estados Unidos controlara los recursos petrolíferos de Irak, exigencias que Estados Unidos tuvo que abandonar poco después ante la resistencia iraquí. En Túnez y Egipto, los levantamientos populares del 2011 tuvieron un éxito impresionante, pero como informó el Carnegie Endowment, aunque los nombres han cambiado, los regímenes permanecen. El cambio de las élites gobernantes y del sistema de gobierno sigue siendo un objetivo lejano. El informe aborda las barreras internas para la democracia, pero pasa por alto las externas, que como siempre son significativas. Estados Unidos y sus aliados occidentales harán lo posible por impedir la auténtica democracia en el mundo árabe. Para comprender la razón, solo es necesario examinar los estudios de la opinión árabe llevados a cabo por empresas demoscópicas de Estados Unidos. Aunque apenas se informa de ellos, sin duda son bien conocidos por los estrategas. Dichos estudios revelan que por abrumadora mayoría, los árabes piensan que Estados Unidos e Israel son las amenazas principales a las que se enfrentan. Estados Unidos es considerado así por el 90% de los egipcios y por más del 75% de los habitantes de la región. Contrasta con ello que solo el 10% de los árabes ven a Irán como una amenaza. La oposición a la política de Washington es tan fuerte que la mayoría de los árabes creen que la seguridad del mundo mejoraría si Irán dispusiera de armas nucleares. En Egipto lo piensa el 80%, y las cifras de otros países son similares. Si la opinión pública influyera en la política, Estados Unidos y sus aliados no solo no controlarían la región, sino que serían expulsados de ella, con lo cual se minarían principios fundamentales del dominio global. La doctrina Muasher. El apoyo de la democracia es territorio de ideólogos y propagandistas. En el mundo real, el desprecio de la élite por la democracia es la norma. Son abrumadoras las pruebas de que solo se apoya la democracia en la medida en que contribuye a objetivos sociales y económicos. Una conclusión que los investigadores más serios reconocen a regañadientes. La reacción a las filtraciones de Wikileaks puso de manifiesto de manera contundente el desprecio de la élite por la democracia. Las filtraciones que recibieron la máxima atención, con reacciones eufóricas, informaban de que los árabes apoyaban la posición de Estados Unidos en Irán. En realidad,
se hacía referencia al apoyo de los dictadores gobernantes de las naciones árabes. La posición de la opinión pública no se mencionó. El principio operativo lo describió Marwan Muasher, exministro jordano y director de investigación de Oriente Próximo para el Carnegie Endowment. El argumento tradicional propuesto, dentro y fuera del mundo árabe, es que no hay nada que esté mal. Todo está bajo control. Con esta línea de pensamiento, las fuerzas atrincheradas argumentan que los opositores y extranjeros que piden reformas están exagerando las condiciones reales. Adoptando ese principio, si los dictadores nos apoyan, ¿qué más puede importar? La doctrina Muasher es razonable y llena de sentido. Por mencionar solo un caso altamente relevante, en 1958, en discusiones internas, el presidente Eisenhower expresó preocupación por la campaña del odio contra nosotros en el mundo árabe, no por parte de los gobiernos, sino por parte del pueblo. El Consejo de Seguridad Nacional, CSN, le explicó a Eisenhower que en el mundo árabe existe la percepción de que Estados Unidos apoya dictaduras y bloquea la democracia y el desarrollo para asegurarse el control de los recursos de la región. Además, la percepción es, en esencia, precisa, concluyó el Consejo de Seguridad Nacional. Y eso es exactamente lo que deberíamos estar haciendo, confiar en la doctrina Muasher. Los estudios del Pentágono, llevados a cabo después del 11S, confirmaron que esa percepción sigue vigente. Es normal que los vencedores tiren la historia a la papelera y que las víctimas se la tomen en serio. Quizás resulten útiles algunas observaciones someras sobre esta cuestión tan importante. No es la primera vez que Egipto y Estados Unidos se enfrentan a problemas similares y se mueven en direcciones opuestas. Ya ocurrió en el siglo XIX. Algunos historiadores de la economía han argumentado que entonces Egipto estaba bien situado para emprender un rápido desarrollo económico, al mismo tiempo que lo hacía Estados Unidos. Ambos poseían una rica agricultura, con mucho algodón, el combustible de la primera revolución industrial. Aunque, a diferencia de Egipto, Estados Unidos tuvo que desarrollar la producción de algodón y su mano de obra mediante la conquista, la exterminación y la esclavitud, con consecuencias que son evidentes ahora en las cárceles y en las reservas para los supervivientes, que se han expandido con rapidez desde los años de Reagan para albergar a la población superflua abandonada por la desindustrialización. Una diferencia fundamental entre las dos naciones era que Estados Unidos había obtenido la independencia y por consiguiente gozaba de libertad para no hacer caso de las prescripciones de la teoría económica enunciada en su momento por Adam Smith en términos similares a los que se predican hoy para las sociedades desarrolladas. Smith instaba a las colonias liberadas a producir materias primas para exportar y a importar artículos manufacturados británicos, y por supuesto a no intentar monopolizar bienes cruciales, sobre todo algodón. Cualquier otro camino, advirtió Smith, retrasaría, en vez de acelerarlo, el aumento del valor de su producción anual y obstruiría, en vez de fomentarlo, el progreso de su país hacia la riqueza y la grandeza reales. Habiendo conseguido la independencia, las colonias despreciaron ese consejo y siguieron un desarrollo guiado por el Estado similar al de Inglaterra, con elevados aranceles para proteger la industria de exportaciones británicas, primero textiles, después acero y otras, y adoptaron numerosos mecanismos para acelerar el desarrollo industrial. La República Independiente también buscaba el monopolio del algodón para colocar todas las naciones a nuestros pies, sobre todo al enemigo británico, como anunciaron los presidentes jacksonianos al conquistar Texas y la mitad de México.
En cuanto a Egipto, el poder británico frenó un rumbo del mismo estilo. Lord Palmerston declaró que ninguna idea de justicia hacia Egipto debería interponerse en el camino de intereses tan grandes y fundamentales del Reino Unido como preservar su hegemonía económica y política, y expresó su odio por el bárbaro ignorante, Muhammad Ali, que se atrevió a buscar un camino independiente. Así que desplegaron la flota y el poder económico británicos para poner fin a la búsqueda de independencia y desarrollo económico de Egipto. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos desplazó al Reino Unido como potencia hegemónica global, Washington adoptó la misma posición, dejando claro que Estados Unidos no proporcionaría ninguna ayuda a Egipto a menos que asumiera las reglas habituales para el débil, reglas que Estados Unidos continuó infringiendo, ya que impuso altos aranceles para vetar el algodón egipcio y hacer que, al no disponer de dólares, Egipto se viera debilitado, según la habitual interpretación de los principios del mercado. No es de extrañar que la campaña de odio contra Estados Unidos, que preocupaba a Eisenhower, se basara en el reconocimiento de que Washington apoyaba a dictadores y bloquea democracia y desarrollo, como hacen sus aliados. En defensa de Adam Smith, hay que decir que reconoció lo que ocurría si el Reino Unido seguía las reglas de economía saneada, ahora llamada neoliberalismo. Advirtió que los fabricantes, comerciantes e inversores británicos podrían sacar provecho si se volvían hacia el extranjero, pero en ese caso Inglaterra sufriría. Smith sentía que los poderosos serían guiados por una preferencia por lo nacional, que como una mano invisible salvaría a Inglaterra de los estragos de la racionalidad económica. Es difícil pasar por alto ese pasaje, la única mención de la famosa expresión mano invisible en la riqueza de las naciones. El otro destacado fundador de la economía clásica, David Ricardo, llegó a conclusiones similares, esperando que la llamada preferencia por lo nacional guiaría a los hombres ricos a contentarse con menores beneficios en su propio país antes que buscar que su riqueza rindiera más en naciones extranjeras, y añadió que lamentaría haber debilitado ese sentimiento. Predicciones aparte, el instinto de los economistas clásicos era sensato. Las amenazas iraní y China. El levantamiento democrático en el mundo árabe se compara en ocasiones con la Europa oriental en 1989, pero con poco fundamento. En 1989, el levantamiento democrático fue tolerado por los soviéticos y apoyado por las potencias occidentales, que aplicaron la doctrina habitual. Se ajustaba claramente a los objetivos económicos y estratégicos, y era, por lo tanto, un logro noble, muy digno, a diferencia de las luchas coetáneas para defender los derechos humanos fundamentales en Centroamérica, en palabras del arzobispo asesinado de El Salvador. Una más de los cientos de miles de víctimas caídas a manos de fuerzas militares armadas y preparadas por Washington. No hubo ningún Mikhail Gorbachov en Occidente en aquellos años terribles, y no hay ninguno hoy. Y el poder occidental sigue siendo hostil a la democracia en el mundo árabe por buenas razones. La doctrina del área grande continúa aplicándose a crisis y confrontaciones contemporáneas. En los círculos de los responsables políticos y los líderes de opinión, la amenaza iraní se considera la mayor amenaza para el orden mundial y, por consiguiente, debe ser el principal foco de la política exterior de Washington, cuyos pasos sigue Europa educadamente. Años atrás, el historiador militar israelí Martin Van Creveld escribió que el mundo ha sido testigo de que Estados Unidos atacó a Irak sin ninguna razón, como se demostró. Si los iraníes no hubieran tratado de construir armas nucleares, estarían locos.
sobre todo teniendo en cuenta que se hallan bajo constante amenaza de ataque, lo que viola la Carta de las Naciones Unidas. Estados Unidos y Europa se unen para castigar a Irán por su amenaza a la estabilidad, en el sentido técnico del término, que significa conformidad con las exigencias de Washington. Pero es útil recordar lo aislados que están. Los países no alineados han apoyado con firmeza el derecho de Irán a enriquecer uranio. La mayor potencia regional, Turquía, votó contra una moción para imponerle sanciones a Irán, planteada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. También se opuso Brasil, el país más admirado del sur global. La desobediencia de estos dos países condujo a una feroz crítica, y no era la primera vez. Turquía había sido amargamente condenada en 2003, cuando el gobierno, siguiendo la voluntad del 95% de su población, rechazó participar en la invasión de Irak, lo que demostraba que no comprendía la democracia al estilo occidental. Si bien Estados Unidos puede tolerar la desobediencia de Turquía, aunque con disgusto, China es más difícil de pasar por alto. La prensa advierte que los inversores y comerciantes de China están ahora llenando un vacío en Irán en un momento en el que empresas de otras muchas naciones, sobre todo de Europa, se retiran, y en particular que China está expandiendo su papel dominante en las industrias de energía de Irán. Washington está reaccionando con un punto de desesperación. El Departamento de Estado advirtió a China que si quiere ser aceptada en la comunidad internacional, un término técnico para referirse a Estados Unidos, y quien esté de acuerdo con él, no debe esquivar y evadir las responsabilidades internacionales, que son claras, a saber, seguir las órdenes de Estados Unidos, y es poco probable que eso impresione mucho a China. También hay una gran preocupación por el crecimiento de la amenaza militar china. Un reciente estudio del Pentágono advirtió que el presupuesto militar de China se acerca a una quinta parte de lo que el Pentágono gastó para llevar a cabo las guerras en Irak y Afganistán, aunque sigue siendo una fracción del presupuesto militar de Estados Unidos, por supuesto. La expansión de las fuerzas militares chinas podría impedir que los buques de guerra de Estados Unidos pudieran operar en aguas internacionales cerca de su costa, añadió The New York Times. Querían decir cerca de la costa de China, claro. Sin embargo, nadie ha dicho que Estados Unidos debería retirar las fuerzas militares que impiden que los buques de guerra chinos naveguen el Caribe. La falta de comprensión por parte de China de las leyes de cortesía internacional queda mejor ilustrada por sus objeciones a planes para que el avanzado portaaviones nuclear George Washington participe en ejercicios navales a unas millas de la costa de China, lo cual le proporcionaría la supuesta capacidad de atacar Pekín. En contraste, Occidente comprende que hay que llevar a cabo tales operaciones de Estados Unidos para defender la estabilidad y su propia seguridad. El liberal New Republic expresa su preocupación por el hecho de que China envió 10 buques de guerra a través de aguas internacionales hasta cerca de la isla japonesa de Okinawa. Eso es una provocación, a diferencia del hecho no mencionado de que Washington ha convertido la isla en una base militar fundamental, desafiando las protestas vehementes de la población de Okinawa. Eso no es una provocación, según el principio básico de que somos dueños del mundo. Dejando de lado la profundamente asentada doctrina imperial, hay una poderosa razón para que los vecinos de China estuvieran preocupados con su creciente poder militar y comercial. Aunque la doctrina del área grande todavía es la predominante, la capacidad de ponerla en marcha se ha reducido. Estados Unidos alcanzó la cumbre de su poder
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando poseía literalmente la mitad de la riqueza del mundo. Pero esa proporción descendió cuando otras economías industriales se recuperaron de la devastación de la guerra y la descolonización tomó su doloroso rumbo. A principios de la década de 1970, la porción estadounidense de la riqueza global había descendido a alrededor del 25%, y el mundo industrial se había vuelto tripolar: Norteamérica, Europa y Asia Oriental, que entonces giraba en torno a Japón. Hubo también un cambio brusco en la economía de Estados Unidos en la década de 1970, hacia la financiarización y la exportación de la producción. Se dieron varios factores que dieron lugar a un círculo vicioso de concentración radical de la riqueza, para ser precisos, en el 1% de la población, sobre todo directores ejecutivos, gestores de fondos de cobertura y similares. Eso conduce a la concentración del poder político, de ahí las políticas para incrementar la concentración económica, políticas fiscales, normas de gobierno corporativo, desregulación y mucho más. Entretanto, los costes de las campañas electorales se dispararon, lo que puso a los partidos en el bolsillo del capital concentrado, cada vez más financiero. Los republicanos en primer lugar, y no mucho después los demócratas, los que antes eran republicanos moderados. Las elecciones se han convertido en una charada dirigida por la industria de las relaciones públicas. Tras su victoria en 2008, Obama ganó un premio de la industria a la mejor campaña de marketing del año. Los ejecutivos estaban eufóricos. En la prensa económica explicaron que se habían estado haciendo estudios de mercado de los candidatos como de otros artículos desde Ronald Reagan, pero que 2008 fue su mayor éxito y cambiaría el estilo de las salas de juntas de las empresas. Las elecciones de 2012 costaron más de $2,000 millones, sobre todo de financiación corporativa, y se espera que las de 2016 cuesten el doble. No es de extrañar que Obama eligiera directivos de empresas para puestos destacados de su gobierno. La ciudadanía está enfadada y frustrada, pero mientras prevalezca la doctrina Moasher, no importa. Al tiempo que la riqueza y el poder se han concentrado cada vez más, los ingresos reales de la mayor parte de la población se han estancado, y la gente se las ha apañado aumentando las horas de trabajo y su endeudamiento, y con una inflación de activos, regularmente destruidos por las crisis financieras que empezaron cuando se desmanteló el aparato regulador, a partir de la década de 1980. Nada de esto es problemático para los más ricos, que se benefician de la política del demasiado grande para caer. Ese seguro gubernamental no es poca cosa. Teniendo en cuenta solo la capacidad de los bancos de prestar a tipos de interés más bajos, gracias al subsidio implícito del contribuyente, Bloomberg News, citando un documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional, calcula que los contribuyentes les dan a los grandes bancos $83,000 millones al año, o sea, casi todos sus beneficios, una cuestión que es crucial para comprender por qué los grandes bancos representan semejante amenaza para la economía global. Además, los bancos y las sociedades de inversión pueden hacer transacciones de riesgo, con pingües beneficios, y cuando el sistema se derrumba sin remisión, pueden correr al estado niñera y pedir el rescate económico de los contribuyentes, bien aferrados a sus ejemplares de F. A. Hackey y Milton Friedman. Ese ha sido el proceso habitual desde los años de Reagan. Cada crisis más extrema que la anterior. Para la población, claro está. El empleo real se encuentra en niveles de la época de la depresión
para gran parte de la población, mientras que Goldman Sachs, uno de los principales arquitectos de la crisis actual, es más rica que nunca. El grupo anunció en voz baja $17.500 millones en remuneraciones para 2010, y el director general Lloyd Blankfein recibió un bono de 12.600 millones, al tiempo que su salario base se triplicaba con creces. No es conveniente que ese tipo de hechos acaparen mucha atención. En consecuencia, la propaganda ha de buscar otros culpables, como los trabajadores del sector público, con sus abultados salarios y sus exorbitantes pensiones. Todo fantasía sobre el modelo del imaginario reaganita de madres negras que van en sus limusinas a recoger el cheque del subsidio, y otros modelos que no es preciso mencionar. Todos debemos de ajustarnos el cinturón. Casi todos. Los profesores son un objetivo particularmente bueno en el deliberado intento de destruir el sistema educativo desde el jardín de infancia hasta las universidades mediante la privatización. Una vez más, una política que es buena para los ricos, pero un desastre para la población, así como para la salud a largo plazo de la economía, aunque esta es una de las externalidades que hay que dejar de lado siempre que prevalezcan los principios del mercado. Los inmigrantes siempre son otro buen objetivo. Esto ha sido cierto a lo largo de la historia de Estados Unidos, más todavía en momentos de crisis económica, y se ha exacerbado ahora por una sensación de que nos quitan nuestro país. La población blanca pronto se convertirá en una minoría. Se puede comprender la rabia de los individuos perjudicados, pero la crueldad de la política es asombrosa. ¿Quiénes son los inmigrantes objetivo? En el este de Massachusetts, donde vivo, muchos son mayas que huyeron de las secuelas del genocidio en las tierras altas de Guatemala, llevado a cabo por los asesinos favoritos de Reagan. Otros son víctimas mexicanas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, uno de esos extraños acuerdos gubernamentales que lograron hacer daño a la población obrera de los 3 países participantes. Cuando el NAFTA se impuso en el Congreso por encima de la objeción popular en 1994, Clinton también inició la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México, antes bastante permeable. Se da por sentado que los campesinos mexicanos no podían competir con las empresas agrícolas altamente subvencionadas de Estados Unidos, y que los negocios mexicanos no sobrevivirían a la competencia con las multinacionales de Estados Unidos, a las que hay que garantizarse un trato nacional bajo los mal llamados acuerdos de libre comercio. Un privilegio solo concedido a personas jurídicas, no a las de carne y hueso. No sorprende que aquellas medidas ocasionaran una marea de refugiados desesperados y un aumento de la histeria contra los inmigrantes por parte de las víctimas de las políticas corporativistas del Estado. Más de lo mismo parece estar ocurriendo en Europa, donde el racismo probablemente es más galopante que en Estados Unidos. Solo es posible asombrarse al observar que Italia se queja del flujo de refugiados de Libia, el escenario del primer genocidio posterior a la Primera Guerra Mundial, en el este recién liberado, a manos del gobierno fascista italiano, o cuando se ve que Francia, todavía hoy principal protector de dictaduras brutales en sus antiguas colonias, logra omitir sus horribles atrocidades en África, al tiempo que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, advierte con severidad de la marea de inmigrantes, y Marine Le Pen objeta que no está haciendo nada para impedirla. No hace falta que mencione Bélgica, que podría ganar el premio de lo que Adam Smith llamó la injusticia salvaje de los europeos. El ascenso de los partidos neofascistas en gran parte de Europa sería un fenómeno aterrador,
aunque no tuviéramos que recordar lo que ocurrió en el continente en su pasado reciente. Basta con imaginar la reacción si los judíos estuvieran siendo expulsados de Francia hacia la miseria y la opresión. Luego, podemos reparar en la ausencia de reacción cuando eso mismo está ocurriéndole al pueblo romaní, también víctima del Holocausto y la población más maltratada de Europa. En Hungría, el partido neofascista Jobbik obtuvo el 21% de los votos en las elecciones nacionales, quizá de forma no sorprendente cuando las 3/4 partes de la población siente que está peor que bajo el gobierno comunista. Podríamos sentirnos aliviados de que en Austria el ultraderechista Georg Haider consiguiera solo el 10% de los votos en 2008, si no fuera por el hecho de que el Partido de la Libertad, que lo superó por la derecha, logró más del 17%. Es escalofriante recordar que en 1928 los nazis obtuvieron menos del 3% de los votos en Alemania. En el Reino Unido, el Partido Nacional Británico y la Liga de Defensa Inglesa, de la derecha ultrarracista, son fuerzas con bastantes apoyos. En Alemania, el lamento en forma de libro de Thilo Sarrazin, que defiende que los inmigrantes están destruyendo el país, fue un éxito de ventas continuado, y la canciller Angela Merkel, aunque condenó el libro, declaró que el multiculturalismo había fracasado por completo. Los turcos importados para hacer los peores trabajos en Alemania no son capaces de convertirse en auténticos arios rubios y de ojos azules. Con cierta ironía, se puede recordar que Benjamin Franklin, una de las principales figuras de la Ilustración, advirtió que las colonias recién liberadas deberían ser precavidas y no permitir la inmigración de alemanes, porque eran demasiado morenos, así como de suecos. En el siglo XX, los ridículos mitos de la pureza anglosajona eran comunes en Estados Unidos, incluso entre presidentes y otras figuras destacadas. El racismo en nuestra cultura literaria ha sido de una obscenidad repugnante. Ha costado mucho menos erradicar la polio que esa plaga horrible, que periódicamente reaparece y más virulenta en tiempos de dificultades económicas. No quiero terminar sin mencionar otra externalidad que no se tiene en cuenta en los sistemas de mercado: el destino de la especie. El riesgo sistémico del sistema financiero puede ser cubierto por el contribuyente, pero nadie va a venir al rescate si se destruye el medio ambiente. Que debe destruirse es casi un imperativo institucional. Los dirigentes de las empresas que impulsan campañas de propaganda para convencer a la población de que el calentamiento global de origen humano es un fraude liberal comprenden muy bien la gravedad de la amenaza, pero deben maximizar el beneficio a corto plazo y la cuota de mercado. Si no lo hacen ellos, otros lo harán. Este círculo vicioso bien podría convertirse en letal. Para ver la gravedad del peligro, basta con echar un vistazo a los miembros del Congreso de Estados Unidos, propulsados al poder por la financiación privada y la propaganda. Casi todos los republicanos son negacionistas del cambio climático. Ya han comenzado a recortar los fondos para las medidas que podrían mitigar la catástrofe ambiental. Peor aún, algunos son verdaderos creyentes. Tomemos como ejemplo al nuevo director de un subcomité sobre el medio ambiente que explicó que el calentamiento global no puede ser un problema porque Dios le prometió a Noé que no habría otro diluvio. Si tales cosas estuvieran sucediendo en algún país pequeño y remoto, podríamos reírnos, pero no cuando ocurren en el país más rico y poderoso del mundo. Y antes de que nos riamos, también podríamos tener en cuenta que la actual crisis económica es atribuible, en no menor medida, a la fe fanática en dogmas tales como la hipótesis del mercado eficiente, y en general a lo que el premio Nobel Joseph Stiglitz llamó hace 15 años
la religión que mejor conocen los mercados. Todo ello es lo que impidió que el Banco Central y los economistas profesionales, con algunas excepciones honorables, tomaran nota de una burbuja inmobiliaria de 8 billones de dólares que no tenía ninguna base en los fundamentos económicos y que destrozó la economía cuando estalló. Todo esto y mucho más puede ocurrir mientras prevalezca la doctrina Muasher. Mientras la población general permanezca pasiva, apática y desviada hacia el consumismo o el odio a los vulnerables, los poderosos pueden hacer lo que les plazca y los que sobrevivan podrán contemplar el resultado.